Al desarrollar la unidad, uno de los ejemplos que vimos fue qué pasa, digamos, con los créditos que ofrecen los proveedores. Sí. Y en el ejemplo que vimos nosotros era una operación simple porque era un descuento a 7 días o pago factura al contado. Sí, Mi pregunta es, en el caso de que sea operación compleja, ¿el procedimiento sería sacar la TIR, digamos, del préstamo y a eso exacto. restarle la tasa de inflación para comparar con otra tasa de Claro, financiamiento real? ¿Se procede así, digamos? sí, tenés que calcular la tasa real a través de la TIR. O sea, sacás la TIR del préstamo, le calculás la tasa real y comparás esa tasa real con otra tasa real, digamos. Está. Siempre que Y la tengan... otra pregunta Sí, es, después más adelante, sobre otro ejemplo también, cuando vimos cómo incide la inflación o sea, el trato de la inflación en los diferentes flujos de un proyecto al analizar, ajá. en todos los ejemplos noté que la inflación se mantiene constante, digamos, por más que, o sea, va aumentando, pero la tasa La siempre es la tasa. misma. Lo que pasa que cuando uno hace una presupuestación y está trabajando con inflación, de por sí ya es complicado eh, establecer esa tasa, o sea, proyectar la tasa de Claro, inflación. Entonces, generalmente lo que se hace una proyección de una tasa media anual, salvo que uno tenga, o sea, la bola de cristal, digamos, y pueda adivinar qué tasa de inflación va a tener en el futuro, pero o que por ahí haciendo caso a lo que las políticas del Estado dicen, que a partir de que hasta tal año se va a mantener o va a aumentar y que después va a empezar a disminuir, bueno, podrías llegar a tomar eso en cuenta si te parece que se puede llegar a dar. Y bueno, en ese caso trabajaría con distintas tasas, pero yo creería que más vale claro, mi ser pregunta, pesimista al respecto y no optimista en eso. claro, mi ¿Sí? pregunta venía por ahí, en el caso de que lográramos tener de alguna manera la información de las distintas tasas, ¿es válido trabajar con tasa media ahí? ¿O cómo Si se vos, o sea, si vos tuvieras la información certera, trabajo trabajar con cada la año con solo información, claro, pero ya te digo, ahí estás trabajando con, estás proyectando todo, porque vos no tenés, o sea, todo es una proyección desde el momento, o sea, cualquier presupuestación es una proyección de por sí, sean situaciones sin inflación o con inflación. Encima, cuando uno está en una economía inestable, se le agrega ese otro problema que es la inflación. Entonces, imagínate que se te complica todo, o sea, desde el momento que vos presupuestás ya tenés la incertidumbre, porque está bien, se hace toda la presupuestación en base a estudios, análisis de mercado, pero no deja de ser una proyección todo lo que vos estás haciendo. Por eso después se hace el seguimiento para ver si las cosas se dan como nosotros pensamos que se deberían dar, o en su caso, hacer las correcciones. Así que imagínate lo que sería presupuestar una tasa de inflación año a año. Por eso te digo, solamente que en las políticas del Estado esté previsto eso y que sean políticas confiables, lo podés llegar a hacer. Está bien, ¿Está? gracias. Sí, ¿No? ¿Está bien? Bueno. Eh, Pregunto, respecto, voy a ir mirando los distintos temas de la unidad 9. Yo voy a ir preguntando porque la verdad nos quedan 3 clases, nos queda una unidad y esta creo que es del, respecto a la unidad 10 como más complicada porque es mucho más práctica. La unidad 10 es un poco más teórica. Entonces, yo voy a ir mirando el programa y les voy a ir preguntando si tienen dudas, cuáles son, y ustedes me dicen. Y si no, yo avanzo con la unidad 10. Bueno, a ver, vamos a mirar. Con respecto a cómo incide la inflación en los rubros del capital de trabajo. ¿Alguna duda? Miren que es el momento de preguntar, porque después se pasan volando los días y ya tienen el examen encima.
¿Quedó claro cómo incide la inflación en los rubros monetarios, en caja, cuentas por cobrar? ¿Cómo incide la inflación en bienes de cambio? ¿Tienen alguna duda al respecto o no? Bueno, si nadie contesta, mejor así, supongo que todos entendieron. Con respecto a la evaluación de proyecto, que fue precisamente lo que estuvimos recién comentando, queda claro cómo se tiene que hacer el ajuste de los flujos de fondo, de los flujos de fondo operativos, cómo se genera y se debe tomar el resultado monetario por la inversión en capital de trabajo monetario. ¿Quedó bien claro eso o no? Si hago esta pregunta es porque... Profe, una última pregunta de eso. Sí. Si cuando calculamos la inversión monetaria, Sí. O sea, nosotros tomamos la inversión como que se da solamente en cada año, digamos, porque vio que, por ejemplo, para actualizar, no, para trabajar con la tasa de inflación, nosotros vamos convirtiendo la tasa. En cambio, Sí. Para calcular el efecto en la inversión monetaria siempre es en la misma proporción, digamos. Lo que pasa es que vos calculás la inversión monetaria en forma anual. Entonces tomás la inversión monetaria anual y sobre esa inversión monetaria de ese determinado año le aplicás la tasa de inflación promedio. Entonces, calculás la pérdida, digamos, que te generó esa inversión anual. Vamos a suponer un caso muy sencillo. Supongamos que durante todo el año nosotros tuvimos solamente 10.000 pesos en caja como rubro monetario. Y fue el saldo del primero al último día. O sea, saldo promedio anual de caja, promedio diario, perdón, de caja, 10.000 pesos. Nosotros sabemos que esos 10.000 pesos que tuviste desde el primer al último día te generan pérdida por exposición a la inflación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Le vas a aplicar la tasa de inflación a los 10.000 pesos. Yo personalmente opino que esa tasa de inflación no tiene que ser la tasa de inflación de todo el año, sino una tasa media. ¿Por qué? Porque tuviste 10.000 pesos el primer día y tuviste 10.000 pesos el último día, pero no los 10.000 pesos del primer día no tienen el mismo poder adquisitivo que los 10.000 del último. Entonces, yo tomaría como para calcular, digamos, la pérdida, la tasa media de inflación. Calculo cuál fue la pérdida de ese rubro monetario en el año y va a estar expresada en moneda de ese año, digamos. Y si no se hace el cuadro que yo les mostré de movimientos, digamos, de caja, y se van ajustando todos los movimientos, incluido el saldo al inicio, y después por comparación se determina ese resultado. Una vez que tienen determinado ese resultado, como está en moneda de ese año, lo ajustan, lo actualizan, digamos, a moneda del momento cero. ¿Está entendido el señor que me preguntó? Sí, profe. Yo le preguntaba más que nada por ejemplo, cuando tenemos en el año 1, Sí. hacemos el ajuste con la tasa media de ese año. Y en el año. año 2 hacemos, por ejemplo, claro, hacemos el ajuste sobre lo que tenemos, pero con la tasa media del año 2. Claro, lo que pasa es que si vos estás trabajando con una única tasa de inflación, la tasa va a ser la misma todos los años. Sí, está. Pero la actualización va a ser para el primer año por un año, la del segundo por 2. Sí, eso sí. ¿Está? Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿puede ser que en el práctico tomen la tasa total del año, no la media? Por eso te digo,
generalmente la mayoría trabaja con la tasa anual directamente. Yo personalmente dije eso porque, o sea, si uno hace la línea del tiempo, se da cuenta que la pérdida no es la misma. Si vos fuiste tuviendo, o sea, si fueron los primeros 10.000, digamos, que vos los mantuviste siempre durante todo el año y no tuviste ningún tipo de movimiento, está bien, tenés que tomar la anual. Ahora, si esos 10.000 fueron variando, llegaste al final del año con 10.000, pero por pura casualidad, y bueno, ahí se podría trabajar con una tasa media, o bien hacer el cuadro que yo les expliqué en la clase pasada para determinar el resultado por exposición a la inflación. ¿Se acuerda que partíamos del saldo al inicio, más o menos los movimientos, y llegamos al saldo al cierre a valores históricos? Y después ajustábamos, y por diferencia entre los valores ajustados y el histórico sacábamos el resultado. Esa sería la mejor manera de determinar. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si vos tenés los 10.000 al inicio y no se movieron, pero porque no hubo movimientos, está bien, perdieron, la pérdida fue de todo el año, pero ninguna empresa va a pasar eso. En las empresas vos podés comenzar con 10.000 y vas a tener movimientos a lo largo de todo el año, y podés terminar con 10.000 de pura casualidad. No sé si ven la diferencia entre una situación y otra. No sé quién preguntó recién. ¿Fabricio puede ser? Sí, profe, entendí. Ah, perdón, No, Mariana. mi pregunta fue porque por ahí yo había entendido todo mal el práctico, digamos, y tenía que No, estar haciendo no, con la media y yo hacía la total. no. Por La eso no media había mi pregunta. sería, yo dije la media porque yo no di movimiento, o sea, no le dije pasó esto en cual momento. Claro, Yo sí, dije, empezamos con 10 y de pura casualidad terminamos con qué 10, o sea, suerte. no son los mismos 10.000, digamos. Entonces, pero cuando ustedes están adentro de la empresa, que se supone que lo están porque están haciendo la presupuestación, van a tener el movimiento anual. Entonces, lo mejor es hacer la determinación del resultado por exposición a la inflación anual de cada año y actualizarlo después al momento cero, digamos. Eso sería lo mejor que pueden hacer. ¿Estamos? Porque si no, ¿qué pasaría? Si ustedes tuvieran un saldo inicial de 10.000 de caja. Yo estoy hablando de caja porque dije que en el ejemplo era el único rubro monetario que teníamos. Si yo tengo un saldo inicial de 10.000 de caja y un saldo final de 5.000, yo no puedo ajustar esos 5.000 por todo el año y decir la pérdida por exposición a la inflación la generaron estos 5.000. Porque a lo mejor yo tuve esos 10.000 iniciales hasta 2 días antes de la fecha de cierre. ¿Entienden lo que les digo? ¿Quedó claro? ¿O prefieren que veamos un ejemplo? Bueno, el que calla otorga, así que yo avanzo. Bueno, digamos que si no tienen dudas respecto de esta unidad, voy a comenzar con la unidad 10. La unidad 10, digamos que es como una unidad de cierre de toda la materia. Da conceptos muy puntuales, si ustedes ven, son temas, parece como sueltos, pero es como para darle una unidad global a la materia. Entonces, fíjense que el título de esta unidad es precisamente Decisiones Globales de Negocios. En el primer punto me pide algunos conceptos como ser a qué llamamos estrategia financiera sustentable, concepto de complejidad, valor y dividendos. Entonces, comencemos. Para ustedes, ¿cuándo algo es sustentable? En general, cuando uno habla de sustentabilidad, ¿a qué se refiere? Si uno es, o sea, si algo es sustentable,
Nadie Que se pueda sabe. mantener en el tiempo con lo que genera. Exacto. Cuando uno dice que algo es sustentable es porque se lo puede mantener en el tiempo. Nosotros acá vamos a definir, por un lado, la sustentabilidad financiera. Recién dijimos qué significaría sustentable. Y si yo hablo de sustentabilidad financiera, ¿Puede ser que los proyectos se puedan pagar por sí mismos los egresos? no hablemos de proyectos en particular. O sea, no hablemos de una empresa, hablemos de una, qué sé yo, de una persona, por ejemplo. Una persona puede tener o no sustentabilidad financiera. ¿Cuándo decimos que tiene sustentabilidad financiera? Tiene que, o sea, una lo que es capacidad financiera con sustentabilidad. ¿Que es autosuficiente financieramente? Y sí, digamos que tiene la capacidad de mantener en el tiempo esa capacidad financiera, o sea que una persona podría llegar a tener sustentabilidad financiera cuando tiene un trabajo, por ejemplo, cuando maneja bien sus ingresos y egresos. Entonces decimos que tiene, o sea, que puede mantener su capacidad financiera en el tiempo, cuando no derrocha, cuando, ¿entienden? Y lo mismo se daría en el caso de las empresas. Una empresa que tiene la habilidad de mantener esa capacidad financiera en el tiempo, decimos que tiene sustentabilidad financiera. ¿Estamos? Ahora bien, hablamos de mantener la capacidad financiera. Para ustedes, ¿qué sería capacidad financiera? ¿Cuándo se dice que una empresa tiene capacidad financiera? ¿Puede ser cuando tenga liquidez? Y cuando tenga liquidez solamente, porque vos podés tener liquidez un día y si vos mantenés toda esa liquidez, te puede implicar una disminución de la rentabilidad. O sea que tiene que ver la liquidez, pero no solamente la liquidez. Más Profe, que la liquidez. cuando puede Sí, cubrir sus deudas, cuando puede realizar determinados proyectos de inversión. exacto. O sea, la capacidad financiera significa tener recursos. Eso significa capacidad financiera. Esos recursos no necesariamente tienen que ser efectivos. Uno tiene recursos cuando tiene invertido en bienes de cambio, por ejemplo, que sabemos que son vendibles. Entonces, capacidad financiera implica tener recursos para aprovechar oportunidades, para hacer frente a situaciones imprevistas y para no cortar, digamos, el ciclo operativo de la empresa. En ese caso hablamos de que la empresa tiene capacidad financiera. ¿Está? Vuelvo a repetir, no es solamente la liquidez, sino el hecho de tener recursos, porque a lo mejor en determinado momento no tenemos la liquidez, pero sí tenemos inversiones que son fácilmente liquidables, en cuyo caso no tendríamos inconveniente, por ejemplo, para llevar a cabo algún nuevo proyecto que se nos presente. ¿Estamos hasta ahí? Otro concepto. El programa dice estrategias financieras sustentables. Toda organización debe tener recursos suficientes, como lo dije recién, para mantener, digamos, toda su actividad y además para tener recursos para nuevas posibilidades que se le presenten en el futuro. Entonces, en la medida que nuestras estrategias tengan en vista estos conceptos, vamos a decir que son estrategias financieras sustentables. ¿Estamos? O sea,
la estrategia financiera va a ser sustentable en la medida que genere en la empresa esa capacidad financiera para, como dijimos, nuevas inversiones, cumplir con los compromisos, no cortar el ciclo operativo. Hoy disculpen que están ingresando. Ahí está. Muy bien. El otro punto, y es el punto más importante de este primer punto, el tema más importante es el tema de dividendos. Nosotros ya el tema de dividendos lo hemos hablado en unidades anteriores. A ver qué recordamos de eso. Desde el punto de vista financiero, ¿a qué llamábamos dividendos? ¿Se acuerdan que lo hemos visto? A la distribución de utilidades en efectivo. Exactamente, es la distribución de utilidades en efectivo. ¿Por qué no consideramos la distribución de utilidades en acciones como dividendos? Porque generaba simplemente una variación permutativa. Eso desde el punto de vista de la empresa y desde el punto de vista del accionista. ¿Por qué les parece que los Que dividendos... no le generaba dinero para su bolsillo, era solamente más acciones para la empresa. Exactamente, cuando se distribuyen, entre comillas, dividendos en acciones, el accionista no recibe dinero ni va a tener la posibilidad de decidir en qué quiere invertir. Por eso, desde el punto de vista financiero, vamos a considerar solamente dividendos los que se distribuyan en efectivos, que podrán ser de utilidades del ejercicio o de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. ¿Qué diferencia había entre los dividendos de las acciones ordinarias y los dividendos de las acciones preferidas? Miren que esta pregunta suele ser pregunta de parciales. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué diferencia hay entre los dividendos que reciben los accionistas ordinarios y los dividendos que reciben los accionistas preferidos en cuanto a su determinación? Profe, los que Sí. tienen un dividendo preferido tienen una tasa menor porque se exponen menos al riesgo que una de ordinario sería. Pero, ¿cómo se calculan esos dividendos en el caso de los accionistas preferidos? O sea, por un lado, en las acciones ordinarias, los accionistas dueños de las acciones van a tener dividendos siempre y cuando la asamblea apruebe la distribución de utilidades. Uh-huh. Y el cálculo de los dividendos se hace justamente sobre las utilidades aprobadas, digamos. Y en el caso de las preferidas, es sobre el valor nominal de las acciones. Y como regla general, no se le puede negar, digamos, al tenedor de la acción preferida los dividendos. Exactamente. El accionista preferido va a cobrar siempre sus dividendos, siempre que tengamos utilidades líquidas y realizadas del ejercicio o de ejercicios anteriores. En cambio, y va a ser un porcentaje del valor de las acciones. En cambio, el accionista ordinario, que es el verdadero dueño, es el que va a votar después en la asamblea y va a decidir la distribución, va a recibir un porcentaje o un importe fijo de acuerdo a la decisión de la asamblea en base a las utilidades líquidas y realizadas de la empresa que queden una vez que se les haya pagado a los accionistas preferidos. El accionista ordinario es el que va a decidir si va a cobrar o no esos dividendos. ¿Por qué? Porque la empresa le puede plantear una posibilidad de que no los cobre, que deje esos dividendos en la empresa para invertirlo, porque la empresa le va a generar mayores beneficios que si lo invierte afuera. En cambio, el accionista preferido cobra el dividendo y punto.
¿Estamos? Muy bien, a ver, sigamos. Espérenme que yo voy consultando el programa. ¿A qué llamamos de acuerdo a todo lo que hemos hablado? Y acá les voy a dar, a pesar de que no figuran en el programa, les voy a dar algunos conceptos. ¿A qué se llama habitualmente política de dividendos? Cuando uno dice la política de dividendos es esta o es aquella, ¿a qué se refiere? A la postura que toma la empresa en cuanto a la distribución de dicho dividendo. Exacto, es la decisión de distribuir o no y de cómo hacerlo, en caso de que se distribuya. Muy bien. Esto yo ya lo acabo de decir, pero por las dudas les pregunto. Si se les preguntara cuál sería la política de dividendos óptima, ¿ustedes qué dirían? ¿Cuál sería? Fíjense que dijimos recién que la política de dividendos, en principio, lo primero que hace es decidir entre distribuir o no. Si yo les pregunto, ¿cuál sería desde ese punto de vista la política de dividendos óptima? ¿Ustedes qué me dirían? Yo lo Puede dije ser hace aquella, profe, que así en palabras no muy teóricas, bueno, me acuerdo bien, aquella que mantenga contento, por así decirlo, al accionista y que tampoco me baje el crecimiento futuro esperado de la empresa. Está, de alguna manera está bien dicho. O sea que, ¿qué debemos tratar de hacer con nuestra política de dividendos como con cualquier política que tome la empresa? ¿Qué es lo que se busca? Un equilibrio. Ese balance, sí. Que la rentabilidad sea superior a la tasa de costo de capital. ¿Cómo? Una rentabilidad mayor a la tasa de costo de capital No, para el accionista, digamos. no. Es algo parecido a lo que dijo el compañero, que es el balance entre eso, mantener a los inversores o accionistas y el poder afrontar proyectos con esas utilidades. Exacto. O sea, la política óptima va a ser aquella o distribuir o invertir dentro de la empresa, pero va a ser la que me genere ¿qué? Cualquier política de la empresa, ¿qué busca? O sea, en la unidad 1 nosotros vimos los objetivos que Aumentar la tienen riqueza las de los accionistas o los del objetivos. patrimonio neto. Exacto, y eso a través de qué se ve si fueran los accionistas, porque estamos hablando de dividendos. El valor de las ¿Dónde? acciones. Maximizar el Exacto, precio de las acciones. exactamente. Cualquier política de dividendos que tomemos tiene que tener en vista la maximización del valor de las acciones en el mercado. Entonces, ¿a qué viene eso? Ustedes dirán, ¿y cómo se relaciona esto? Si una empresa decide no distribuir dividendos y lo decide no porque tenga algún proyecto en vista, sino que dice no distribuimos dividendos porque no tenemos plata. Eso se sabe en el mercado. Entonces imagínense que una política de no distribuir dividendos porque sí nomás, ¿qué va a hacer? Va a hacer caer nuestras acciones en el mercado. ¿Por qué? Porque los accionistas que han ido, donde se les ha informado que no se les va a distribuir dividendos, o sea, la decisión fue esa, que la empresa no tiene en vista nuevos proyectos, simplemente que la empresa no tiene dinero para pagar a los accionistas, eso empieza a correrse la voz y entonces los accionistas quizás empiecen a vender sus acciones y eso lógicamente va a hacer caer el valor de las acciones en el mercado. Por eso tiene que haber un equilibrio, digamos, entre el distribuir o el retener, y se debe retener, vuelvo a repetir, en la medida que se le garantice al accionista un rendimiento igual o mayor al que él obtendría por su cuenta en el mercado, con inversiones de similar riesgo. En la medida que no cumplamos con eso, seguramente
el valor de las acciones en el mercado van a querer y nuestra política no va a ser la óptima. ¿Quedó entendido? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué factores pueden incidir en las políticas de dividendos? Eso yo también lo hablé en una de las clases anteriores, pero primero, las normas legales, o sea, yo puedo llegar a distribuir, pero no el 100% de las utilidades porque tengo que formar una reserva legal, puede haber alguna reserva estatutaria, es decir que eso impide la distribución de esos valores. ¿Qué otro factor va a incidir en la forma de distribuir? Las características que tengan las utilidades de la empresa. Es decir, si la empresa tiene utilidades constantes o parejas, va a llevar a cabo un tipo de política de dividendos. En cambio, si son muy fluctuantes, va a llevar otro tipo de política. Si es una empresa que recién inicia, seguramente no va a distribuir dividendos porque está en crecimiento, lo cual es aceptado por los accionistas porque justamente son empresas que recién se están iniciando. Por otro lado, ¿qué puede impedir que se distribuyan dividendos? Tal como les dije hace un ratito, el hecho de no tener liquidez. Eso me puede impedir hacer el pago de los dividendos en efectivo. Otro factor que puede afectar o incidir en las políticas de dividendo, las preferencias de los accionistas. Generalmente, si son empresas donde sus accionistas son personas mayores, generalmente estas personas quieren percibir los dividendos en efectivo y no dejar para nuevos proyectos, porque habitualmente las personas mayores que invierten en acciones lo hacen para tener un ingreso adicional a la jubilación, por ejemplo. En cambio, si son empresas, y generalmente son las startups con accionistas jóvenes, los accionistas jóvenes generalmente no necesitan ese dinero de los dividendos, sino que están invirtiendo por la esperanza de seguir ganando cada vez más. En consecuencia, no van a tener la exigencia hacia la empresa de que se distribuyan dividendos en efectivo, ¿no es cierto? Y por otro lado, puede haber impuestos que graven o que no graven los dividendos y que también puedan incidir en las políticas de dividendos. Bueno, seguimos. Aguárdenme que voy a mirar. Les voy a nombrar algunos tipos de políticas de dividendos. O sea, por un lado tenemos dos extremos. Uno que dice se distribuyen todas las utilidades como dividendos y otras que no se distribuyen dividendos. Una vez que se ha decidido distribuir dividendos, ¿cómo se puede distribuir? Se puede establecer como un porcentaje sobre el valor de las acciones. Se puede establecer un porcentaje sobre las utilidades. Se puede establecer un importe fijo por acción. Se pueden establecer dividendos bajos. Y si en algún momento hubiera excedente de utilidades, ¿por qué? Y bueno, porque fue un año anormal y se vendió mucho más de lo que uno pensaba. Bueno, si hay un excedente grande de utilidades, al dividendo habitual bajo se les da un valor, digamos, extra como dividendo. Normalmente lo que no se trata es de que se acostumbre el accionista a tener dividendos muy altos. O sea, los dividendos tienen que trabajarse en base a utilidades que uno considere que habitualmente las va a tener en la empresa, porque
no es bien visto que los dividendos crezcan y decrezcan, o sea, doy mucho un año, doy menos al año siguiente, o sea, una empresa es mejor vista cuando los dividendos son más parejos y es por eso que por ahí es conveniente dar dividendos bajos y cada determinada cantidad de años, por ejemplo, dar un dividendo extra. Siempre se trata de que la imagen de la empresa quede bien en el mercado y frente a los accionistas. Por eso es que a veces inclusive se trata de no distribuir todas las utilidades para mantener ciertas utilidades acumuladas, digamos, por cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el futuro. Eso respecto, o sea, en la bibliografía ustedes tienen todas las políticas con las características. Específicamente el programa no tiene un desglose de todos estos temas, pero por las dudas, mírenlos. Tampoco es bueno que en la política de dividendos los dividendos sean erráticos, o sea, decir, bueno, este año 5, el año que viene 10, después 8. ¿Estamos? Bueno. A ver qué sigue, aguárdenme que voy a mirar el programa. El segundo punto, escenarios financieros locales e internacionales. ¿Quién me puede decir lo que es un escenario? Es una representación del contexto en que la empresa puede desarrollarse o competir. Exactamente, el escenario es precisamente eso, es la representación de un contexto donde la empresa se va a desarrollar. ¿Por qué nuestro programa pide escenarios locales e internacionales? Creo que decía, a ver, aguárdenme, porque locales e internacionales. ¿Qué les parece a ustedes? Cuando nosotros, digamos que vamos a poner una empresa, solamente nos interesa, lo vamos a poner en la ciudad de Resistencia, solamente nos va a interesar el lugar donde nuestra empresa va a estar ubicado, por ejemplo, solamente lo que tiene que ver con ese lugar. Vamos a empezar por los chicos. El escenario que vamos a analizar es solamente Resistencia. Piensen ustedes. Vamos a analizar a distintos niveles. A ver, ¿qué serían distintos niveles? En la inmediatez sí nos interesa Resistencia, pero también hay que analizar el escenario macro, o sea, del país, por ejemplo, debido a las políticas económicas y monetarias del gobierno. Y por otro lado, depende también mucho de la magnitud de la empresa, porque cuanto más grande, más va a incidir el escenario internacional. No es lo mismo manejar a nivel regional que manejarse a nivel entre países, por ejemplo. Exacto. Fíjense, yo le di un ejemplo sencillo. Voy a instalarme en Resistencia. ¿Es suficiente con que yo analice solamente Resistencia, el escenario de Resistencia? Y yo les digo, no, porque Resistencia es un puntito dentro de un país, dentro de una provincia. Esta provincia está en un país y nuestro país está en el mundo. Entonces, nosotros necesitamos irnos más allá del lugar donde esté ubicado nuestra empresa. Primero, porque hay a nivel provincial y nacional, tenemos leyes provinciales, leyes nacionales que se deben respetar. En segundo lugar, seguramente en el lugar, en Resistencia, por ejemplo, no voy a tener todo lo necesario para la empresa. Supónganse que me dedique a ver algo, a la venta de electrodomésticos. En Resistencia yo no tengo dónde comprar electrodomésticos al por mayor, digamos. O sea, no hay fábricas. Entonces, desde el comienzo ya tengo que tener una visión más amplia. No puedo quedarme en el lugar donde está ubicada la empresa. ¿Estamos?
Y si ya con eso tengo que ampliar mi visión e irme a la provincia, a la nación, imagínense, las empresas grandes también tienen o sucursales o casas matrices en el exterior. Y recuerden, cuando hablamos de globalización, la importancia que es analizar el contexto internacional, por más pequeña que sea la empresa. Ustedes fíjense, doy un ejemplo. Hoy por hoy, con el tema de materia prima que nuestro país importa para la fabricación de juguetes, la materia prima está aumentando a nivel internacional. Entonces, imagínense, las fábricas de juguetes de acá tienen que tener en cuenta eso, no pueden quedarse solamente en lo que pasa en Argentina, tienen que tener conocimiento de los mercados globales, o sea, tenemos que trabajar sobre un escenario que no sea solamente local, sino también internacional. A eso se refiere ese punto del programa. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vamos a tener en cuenta el tema internacional cuando necesitemos materia prima que provenga de otros lados, o también cuando nosotros comercialicemos hacia otros lugares. Lógico, no, por eso. Eso no hay duda. Por eso debemos tener, aparte, recuerden que no solamente se puede obtener materia prima del exterior, sino también por ahí se pueden obtener préstamos a nivel empresa. O sea que siempre se debe tener en cuenta el escenario internacional. ¿Está? Yo di el ejemplo de la materia prima porque es algo que uno dice por ahí, no, que me interesan los precios de afuera. Sí que me interesan los precios de afuera. Y más aún si ese bien es materia prima de mi empresa. A ver, ¿qué sigue? El otro tema es presupuestos de capitales. Nosotros hasta ahora hemos trabajado con presupuestos, hemos trabajado con proyectos, o sea, con un proyecto y hemos analizado si ese proyecto era conveniente o no era conveniente, si lo financiamos de una manera, si lo financiamos de otra, pero siempre hablando de un proyecto en particular. Cuando nosotros hablamos de presupuesto de capitales, el presupuesto de capitales reúne todos los proyectos de la empresa. Es decir, es un documento que contiene en términos monetarios todas las inversiones que la empresa va a realizar a largo plazo y cómo las va a financiar. Ya no voy a hablar de un presupuesto en particular, sino del conjunto de proyectos que la empresa va a llevar a cabo en un determinado periodo de tiempo. Los objetivos que tiene el presupuesto de capitales son, primero, planificar los desembolsos de capital que va a tener, proyectar la rentabilidad que va a obtener de los proyectos, equilibrar las distintas fuentes de financiamiento, determinar la estructura óptima financiera, determinar hasta dónde vamos a seguir invirtiendo, es decir, el punto hasta el cual vamos a seguir poniendo capital. Y de ser necesario, me va a permitir hacer una revisión del enfoque de los negocios cuando vemos que, tal como estamos ahora, la empresa debería cambiar su enfoque para mejorar su rentabilidad. Les cuento, respecto del tema presupuesto de capitales, si ustedes toman cualquier bibliografía, el presupuesto de capitales en general, lo que les dicen es, hablan como de presupuesto de capital igual a evaluación de proyectos de inversión. O sea, es como que la mayoría de las bibliografías ponen como sinónimo evaluación de un proyecto y presupuesto de capitales. En la materia, nosotros vamos a hablar de presupuesto de capitales no referido a un proyecto, sino al conjunto de proyectos de la empresa con el conjunto de financiamiento que van a recibir esos proyectos.
Estamos, es como, en vez de hablar de uno, hablamos de todo. ¿Estamos hasta ahí? No les puedo dar una bibliografía que tenga tratado ese tema desde este punto de vista, porque la verdad que yo no la encontré. En toda la bibliografía que tenemos, habla presupuesto de capital igual a evaluación de proyecto. Así que yo les voy a armar algún material y se los voy a poner en el aula para que ustedes puedan estudiar esto. ¿Estamos? El otro tema, a ver, aguárdenme que vamos al programa. Gestión de cartera de inversiones. Bueno, ¿qué es una cartera de inversión? A ver, o también llamado portafolio de inversiones. ¿Nunca escucharon ese término? Portafolio de inversiones, cartera de inversiones. Sí, es una combinación de distintos activos que tienen distintos riesgos. ¿Cuál es la finalidad de la cartera de inversiones? Disminuir los riesgos. Exactamente. Hay un dicho que dice no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, la forma de minimizar los riesgos es justamente de tener una cartera de inversiones donde tengamos inversiones con distintos riesgos. Es la única forma de lograr una minimización. ¿Esto qué significa? No nos referimos solamente al hecho de algún tipo de inversión que uno pueda hacer en la bolsa, sino que me estoy refiriendo a inversiones dentro de la empresa. O sea, nosotros tenemos que lograr minimizar el riesgo. Eso significa que una empresa no puede vivir solamente con un solo proyecto de inversión. ¿Estamos? O sea que cuando nosotros analizamos proyectos, tenemos que tratar de minimizar el riesgo llevando a cabo proyectos que si falla uno, digamos, tenemos la alternativa del otro. Porque si no fuera así, falla este y quedamos en la ruina. Entonces, cuando uno habla de la teoría del portafolio, lo que se trata es de la combinación óptima de activos para obtener el máximo rendimiento, pero minimizando los riesgos. ¿Está entendido? Eso significa hablar del portafolio de inversión. Bueno, a mí me queda un solo tema de esta unidad. Como ya les dije que es una unidad muy teórica. Y la verdad que me gustaría darlo directamente en la próxima clase porque ahí van a hablar todos. Y les digo para que vayan buscando. Últimamente ha salido bastante material en los diarios, lo pueden buscar en Google, sobre las microfinanzas y las finanzas personales. Y acá no es que hay una bibliografía, sino que en el desarrollo de las microfinanzas, de las finanzas personales, les digo de qué se trata para que lo vayan viendo y lo discutamos en la próxima clase. Se trata del manejo de las finanzas que cada familia o cada persona hace. Bueno, con lo que hemos visto hasta acá, ¿alguna pregunta? Ya les dije que son todos conceptos teóricos, pero que hay que tenerlos muy en cuenta al momento de llevar a cabo acciones dentro de la empresa. ¿No tienen, y de alguna unidad anterior tampoco tienen dudas? Profe, yo tengo una duda sobre el costo medio ponderado del capital. ¿Es siempre a largo plazo eso? O sea, lo identificamos hoy y ese tiene que ser nuestro de acá a un par de meses por lo menos. No de meses. De o sea, claro, por ahí lo que te puede llegar a cambiar. Lo que pasa es que vos trabajando con la tasa de costo ponderado de capital, esa tiene que ser una tasa real. En épocas inflacionarias tenés que trabajar con tasa real.
Entonces, porque la idea es que la tasa de costo medio ponderado de capital es una tasa que no la vas a estar cambiando todos los años, porque es un estudio a largo plazo, a tal punto, o sea, a largo plazo, digamos, 5 años, pero bueno, digamos, pero a tal punto que es la tasa con la que se está manejando el BAN, es la comparación de la TIR en nuestra evaluación de proyectos. Entonces no podemos estar cambiándola a cada rato. Lógicamente, el problema se plantea en economías inestables como la nuestra. ¿Por qué? Porque en los países donde hay estabilidad, las tasas de interés no cambian a cada rato. Aparte se manejan tasas muy, muy bajas. En el exterior se consiguen préstamos a 20, 30 años a tasas del 2, 3% anual. En casos como el nuestro, donde tenemos inflación, donde hay una inestabilidad económica, yo digo que esa tasa no la podemos hacer durar 5 años, porque cambia el presidente y no hay una continuidad en las políticas económicas. Entonces eso también puede generar que nuestra tasa de costo medio ponderado a capital se vea afectado por eso. O sea que hay que ir viéndola. La idea es que sea de largo plazo, pero ya les digo, va a depender de la economía de cada país. ¿Está? Sí, gracias. Profe, yo también tengo algunas preguntas de esas unidades. Si la podemos ver de la unidad 6. Sí, no hay problema. Nosotros vi que en la materia siempre mencionamos el tema de las empresas que emiten acciones y demás. Sí. ¿Cómo hacemos para determinar o cómo trabajamos para determinar el costo del capital propio si no es una empresa que emite acciones? ¿Vos decís de una empresa unipersonal, por ejemplo? O sea, lo que pensé fue que cuando yo quisiera aplicar el modelo que más vimos, que es el de los dividendos, porque hay otros, digamos, sí, no todas las empresas distribuyen los dividendos. Entonces, en esos... Lo que pasa es lo siguiente, vos decís empresas que retienen utilidades directamente. O no, o sea, una empresa que no distribuya dividendos. O sea, que no sea sociedad anónima. Claro, por ejemplo, busqué el caso de la SRL y vi que no distribuyen dividendos, pero de algunas otras maneras. Claro, entonces... Y lo que tenés que armar es el flujo, es un flujo de fondos, o sea, nosotros trabajamos con los dividendos porque, bueno, toda la bibliografía está hecha para sociedades anónimas. Pero el dividendo, ¿qué vendría a ser? La utilidad distribuida. Entonces, si vos tenés una SRL, ¿qué haces? Tomás la utilidad que se ha de distribuir, o sea, que se supone que se va a distribuir, y no cotiza en bolsa. Entonces, ¿qué vas a tomar? Sobre el patrimonio neto, podés hacer el cálculo sobre capital social, ver en cuánto, o sea, cómo está, cuánto le corresponde, digamos, a cada uno. O sea, si vos tenés que, ahí podrías trabajar directamente con la rentabilidad del patrimonio neto, futura, esperada, digamos. Esa sería una buena alternativa. Si esperan... okay, o sea, se trata de ir entonces adaptando los modelos que vimos, digamos, no lógico. No, por eso te digo, tendrías que armar en todo caso algún flujo, pero incluyendo siempre lo que se va a distribuir respecto de lo que le corresponde, digamos, el capital que tenga cada uno. O por ahí vos decís, no se distribuye nunca porque es una SRL familiar. Y bueno, en última te podés llegar a manejar con la tasa de rentabilidad del patrimonio neto. Esa también podría ser una alternativa. O si no, en última tenés las otras formas de calcular. Tomar una tasa de endeudamiento de largo plazo más un porcentaje por riesgo. Esa también sería otra alternativa. O sea, no necesariamente... Claro, el otro modelo lo puedes aplicar. O si no, decir, bueno, yo soy el único dueño,
¿qué hago? Y tomo mi tasa de costo de oportunidad. Si yo no pongo acá la plata, lo pongo acá y bueno, trabajo con eso. Vos como único dueño vas a hacer eso. Claro. Y ahí viene mi otra pregunta, profe. Sí, ¿Está bien decir que la tasa de costo medio ponderado es una tasa de costo de oportunidad? sí. O sea, busqué en lo que estuvimos viendo y no en ningún momento definimos, digamos, la tasa de costo de oportunidad Mira, cuando uno habla de, como tal. o sea, el tema es el siguiente, cuando vos estás trabajando dentro de la empresa y estás evaluando un proyecto, trabajás con la tasa de costo medio ponderado, ¿por qué? Porque es la que te va a dar el financiamiento. Sí. Entonces, vos buscás ganar por sobre el costo del financiamiento. ¿Cuándo trabajarías con una tasa de costo de oportunidad? Por ejemplo, cuando hiciste el análisis de si me conviene o no invertir en cuentas por cobrar. Ahí tomás una tasa de costo de oportunidad para hacer la comparación. ¿Entendés? Porque ya no estás hablando de un proyecto global. Entonces, ¿qué haces? Tengo la plata, ¿lo pongo acá o la pongo acá? Entonces ahí trabajás con una tasa de costo de oportunidad que sería la rentabilidad que dejarías de ganar por invertir en esto y no en aquello. ¿Entendés? Está. Y sí. Y lo último, profe, muchas veces se menciona el tema de la tasa de mercado, pero concretamente, ¿a qué se refiere? O sea, no sé si depende del modelo con el que trabajamos o de la inversión que estamos viendo. ¿En qué caso, por ejemplo? Dame un ejemplo. Bueno, en el KPM fue donde más noté. O usted suele mencionar, digamos, que, bueno, cuando estamos viendo la exigencia de un proyecto, vemos, desde el punto de vista de la inversión propia, vemos la tasa de mercado, por así decirlo. Claro, en ese caso sería la tasa de rendimiento en el mercado para inversiones de similar riesgo. Claro, esa es la pregunta. Sí, hablar de tasa de mercado va a depender de la situación que estás analizando. Y sí, seguro. Porque si vos estás hablando de una fuente de financiamiento, un préstamo, ¿qué tasa de mercado vas a tomar? La tasa de mercado para préstamo de esa característica. O sea, la tasa de mercado es la tasa que se está cobrando o pagando en el mercado para determinadas. No hay una sola tasa de mercado. Claro, para una determinada inversión o préstamo. O para un determinado, exacto. Entonces tomarás la que sea acorde a lo que vos necesitas evaluar. Si vos estás por ver si te conviene este financiamiento o aquel, vas a trabajar con tasas de financiamiento, de costo. ¿Está? Sí, está. Gracias. Bueno, no, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. ¿Sí? Yo tenía una pregunta. Sí. De cómo se podría determinar el capital de trabajo necesario de una empresa que recién inicia con un producto nuevo. Normalmente cuando una empresa recién inicia puede fijarse en el mercado para hallar cierta información que le pueda servir. Pero usted había preguntado una vez en un final eso, con un producto nuevo que no puede comparar con otra empresa, digamos. Lo que pasa, claro, yo lo que habré preguntado es un producto nuevo que nadie más lo venda. Exactamente, algo así. Bueno, en ese caso, ¿qué vas a tener que tener en cuenta para determinar el capital de trabajo necesario? Primero, ¿qué era? Yo no me acuerdo si habrá sido comercial o habrá sido industrial, pero bueno, suponiendo que fuera comercial. Primero, el nivel de efectivo a mantener, que lo podría llegar a determinar por alguno de los métodos que vimos. Segundo, la inversión en bienes de cambio. ¿Cómo vas a trabajar? Porque ahí el problema sería el índice de rotación, que vos no tenés información. Pero el índice de rotación, vos en ese caso lo sacás del periodo medio, tomando en cuenta el periodo medio de stock que vos querés mantener. O sea, si vos decís, yo quiero mantener un mes de stock de mis bienes de cambio, tu índice de rotación va a ser 12. ¿Está? O sea, lo que pasa es que cuando uno no tiene historia, no puede hacer el cálculo de los índices de rotación tomando la fórmula contable. Entonces, los índices de rotación en una empresa que no tiene historia
cómo lo va, o si se trata de una empresa con historia, pero que va a lanzar al mercado un nuevo producto, va a tener que trabajar con el periodo medio de stock, con el periodo medio de cobro y con el periodo medio de pago, para calcular los índices de rotación y de esa manera después calcular el capital de trabajo necesario. Yo solo dije en clase, cuando dimos la determinación del capital de trabajo necesario, ¿se acuerdan que les dije? Están las fórmulas contables para determinar el índice de rotación, pero a nosotros nos interesan no las fórmulas contables, sino las formas financieras de hacer el cálculo del índice de rotación. ¿Está? No sé si con esto respondo la pregunta. Sí, entiendo. A eso me refería yo. Si habré, al hacer esa pregunta me refiero a eso. Porque, o sea, generalmente los alumnos estudian de memoria la fórmula del cálculo del índice de rotación, la fórmula contable. O la estudian acá o ya la tienen sabida. Pero nosotros podemos tener, como les dije recién, tener esos índices de productos, por ejemplo, que estamos vendiendo, pero incorporamos uno nuevo y a lo mejor tiene un comportamiento totalmente distinto. Entonces tenemos que incorporar esos periodos para poder hacer el cálculo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, los libero para que comiencen a estudiar. Profe, una ¿Sí? consulta porque justo me fui un ratito. La parte esa que dice finanzas micro y personales, ¿cómo sería? Yo la clase que viene voy a dar eso. Yo lo que les pedí a ustedes es que busquen, porque hay mucho material sobre ese tema, no en los libros creo que todavía no hay, pero sí hay mucho material que ustedes lo pueden ubicar en revistas, en el Google, porque tiene que ver con el manejo de las finanzas que cada persona hace y el manejo de las finanzas familiares. Estamos, o sea, cómo lo que nosotros estudiamos acá en finanzas lo vamos a aplicar en nuestra vida personal o en la familia. A eso se refiere. ¿Está? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces... Una consulta más, profe. Sí, cómo no, decime. Sí, me puede decirlo en simples palabras nomás. En las opciones de compra y en las opciones de venta, básicamente, ¿cómo funciona así, simple, para que uno lo tenga? ¿Cómo funcionan? Te doy un ejemplo. Suponte que yo tengo que pagar dentro de 30 días $1.000. O sea que voy a tener que comprar $1.000 dentro de 30 días. Entonces, yo creo que el dólar va a subir. Entonces busco de comprar una opción de compra de dólares a un determinado precio que supóngase que es el de hoy. Hoy está a 100, yo creo que dentro de 30 días va a estar a 105. Yo quiero hoy comprar una opción de compra de dólares a 100 pesos. Tiene que haber otra persona que tenga una idea contraria a la mía, que crea que el dólar va a bajar. Entonces dice, voy a vender una opción de compra hoy a 100 pesos. ¿Por qué? Porque dentro de 30 días yo creo que va a estar a 95. El que va a comprar la opción de compra le paga al que la vende, le paga un canon, como una comisión, digamos. Entonces, ¿qué pasa? De acá a 30 días puede pasar que el dólar varíe del precio. Supónganse que llegan los 30 días, yo que compré la opción de compra, me fijo en cuánto está el dólar. Yo la compré a 100. ¿Por qué? Porque yo creía que dentro de 30 días va a estar a 105. Supónganse que llegan los 30 días y yo me fijo la cotización del dólar, el dólar está a 105. ¿Qué hago? Ejerzo la opción. ¿Qué significa ejercer la opción de compra?
que le digo al que me la vendió, quiero los dólares a 100 pesos y esa otra parte me los tiene que vender a 100 pesos. Pero es una opción, o sea, yo decido si la ejerzo o no la ejerzo. Lo que yo compré fue el derecho a ejercer esa opción. ¿Qué pasa si a los 30 días el dólar, en lugar de estar a 105, como yo pensaba, está a 90? En ese caso, no ejerzo la opción. ¿Por qué? Porque si yo ejerciera la opción, yo tendría que comprarle a la otra parte los dólares a 100 pesos y no me conviene. Voy y pago en el mercado el dólar a 90. ¿Está? Esa es la diferencia que hay entre una opción y un futuro. Porque en el futuro existe el compromiso de comprar y uno compra y el otro vende y no se puede echar atrás. En cambio, en la opción, uno compra el derecho a optar. ¿Quedó entendido? Sí, bro. ¿Alguna otra duda? Profe, le hago una última consulta. ¿Sí? Cuando nosotros, sobre todo en la primera unidad, vimos el tema de maximizar el valor Sí. de la empresa y demás, ¿eso se refiere a, en el corto plazo, trabajar sobre los índices de rentabilidad del patrimonio neto y del activo y a largo plazo con BAN, TIR y TIR modificada? ¿O viene por otro lado? No. Para cuantificar más que nada, le digo. O sea, por un lado, la maximización del valor de la empresa, en las empresas que cotizan en bolsa se ve en la cotización de las acciones. Sí, como lo vimos, digamos, en la primera unidad. Exacto. En el caso de las empresas que no cotizan en bolsa, se lo va a notar por la rentabilidad del patrimonio neto, que la vas calculando año a año. Claro, por eso le pregunto si para trabajar en corto plazo, entonces con valor nos referimos a la rentabilidad del patrimonio neto, pero a largo plazo trabajar con los indicadores de BAN, TIR y TIR modificada, porque en teoría la empresa va desarrollando proyectos, digamos. Sí, va desarrollando proyectos, pero cuando vos hablas de BAN, TIR, vos estás hablando de un proyecto. Cuando vos hablas de la rentabilidad del patrimonio neto, estás hablando del resultado final que te generaron todos los proyectos. Porque vos calculás BAN y TIR es para cada proyecto. Y vos podés tener proyectos que te hayan generado un buen BAN o una buena TIR y otros que no. Y todo eso termina reflejándose en la rentabilidad del patrimonio neto, que surge al final del ejercicio. Estamos hablando de la rentabilidad final. Sí, entonces siempre nos manejamos con la rentabilidad final. Exacto. Y en los casos de las que cotizan, con el valor de las acciones, como usted dijo. Exactamente. Sí, porque, o sea, inclusive, les digo más, el objetivo óptimo sería ese, el que está más arriba. Pero para lograr esos objetivos, ¿qué tenemos que hacer? Previamente, maximizar la rentabilidad del activo. Cuando vos hablas de rentabilidad del activo, no te estás refiriendo a una sola inversión, estás hablando de todas las inversiones en el activo. Por otro lado, ¿cómo podés, un paso previo a la maximización de la rentabilidad del activo? Está el tema de la rotación del capital de trabajo, o sea, aumentar la rotación del activo también favorece, digamos, a la maximización de la rentabilidad del activo. La maximización de la rentabilidad del activo favorece a la maximización de la rentabilidad del patrimonio neto. O sea, lo más importante es la rentabilidad del patrimonio neto, pero para eso necesitas todo lo otro. ¿Está? Gracias. Sí, Hay una alumna, esperen que acá por chat lo vi, pero justo estábamos hablando. Nancy Díaz dice, ¿en caso de que no ejerza la opción de compra, el canon se pierde? Sí, se pierde. O sea, ese canon o comisión que uno pagó ya pasó a poder de la otra persona, o sea, del vendedor, digamos. Eso ya lo perdí. Eso no tiene regreso. Que si yo no ejerzo es lo único que perdí, porque imagínense que si encima de pagar el canon, después pago un dólar más caro, yo pierdo doble. Sí. Y en el caso de la opción de venta. Y ese te da el derecho a vender. O sea, si quiero derecho a vender.
¿Cómo? O sea, lo que busca es establecer un precio alto para quedarse con la comisión nomás, o... No. Ojo, que en la opción de compra, las dos partes son opción de compra. La opción de venta funciona, o sea, la opción es de venta. No es que el que vende la opción de compra tiene... No, la opción ahí es de compra. La opción de venta se daría en la siguiente situación. Supóngase que yo tengo dólares. Yo tengo los dólares. Y yo estoy suponiendo que los dólares van a aumentar de precio. Entonces, digo, no los voy a vender ahora, los voy a vender dentro de 30 días. ¿Por qué? Porque hoy valen 100, yo creo que dentro de 30 días van a valer 110. Entonces, ¿qué hago? Compro una opción de venta. Yo, dueña de los dólares, compro una opción de venta. ¿Por qué? Porque hay otra parte que cree que los dólares van a... o sea, un pensamiento contrario al mío. Entonces yo compro la opción de venta. Si llegan a los 30 días, el precio pactado es que yo venda esos dólares a 110. Entonces, si llego a los 30 días y el dólar en el mercado está a menos de 110, yo ejerzo la opción de venta y la otra parte sí o sí las tiene que comprar a 110. En cambio, si el dólar dentro de 30 días, en lugar de estar a 110, está a 120, yo no ejerzo la opción de venta porque no me conviene venderla a esa otra parte a 110 porque fuera lo puedo vender a 120. O sea, el que compra la opción, en los dos casos, es el que paga la comisión a la otra parte. En el caso que vimos hoy, yo compraba la acción de compra, la opción de compra, o sea, yo elijo comprar o no. Acá yo compro una opción de venta, yo elijo vender o no. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo, por favor. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, decime. Bueno, mi duda es sobre el tema del leasing. Yo quiero contrastar con usted algunas conclusiones después de estudiar, a ver si yo estoy interpretando bien. Decime. Y voy a apoyarme en una situación de los ejercicios del práctico, si es posible. ¿Sí? Yo no tengo acá el práctico, pero no importa. Igual sí, es algo sí, conceptual, es conceptual. Está, decime. La situación es así. Yo lo que saqué en claro es que en realidad la opción de compra del leasing no es tan opción realmente, porque en el leasing financiero es como que la empresa la tiene que ejercer sí o sí, y en el operativo creo que ni siquiera está presente, digamos, en el contrato. El prestador de los bienes no tiene interés en desprenderse de los bienes, digamos, en el caso del leasing operativo. Exacto. ¿Es correcto esto? Perdón, te interrumpo un minuto. Sí. El leasing operativo, digamos, que es como un alquiler común con el servicio de mantenimiento y de reemplazo por obsolescencia. Tiene ese agregado, pero por eso es operativo, no financiero. Y en el financiero es como vos decís, que yo se los dije la última clase, bueno, no la última, cuando dimos leasing, que más que una opción es casi una obligación. Exacto. Y les planteé la situación en que el banco compra el bien porque vos le pediste al banco que querías ese bien con leasing, porque el banco no va a ir a comprar un bien, digamos, porque sí nomás. El banco va a comprar el bien que vos pediste que te compre y que te lo va a dar en leasing. Entonces, si vos no ejercés la opción, ¿el banco qué va a hacer? Lo va a rematar. Lo va a rematar. ¿Y qué va a pasar? Si lo tiene que vender a un valor menor al de la opción, te lo va a cobrar a vos. O sea que para eso sí o sí tenés que ejercer la opción. O sea, esa opción es obligación más que opción, digamos. Aparte,
suelen ser valores bajos en relación al valor que tiene el bien. Ok. Entonces, digamos, para decirlo en otras palabras, es como que el leasing financiero en su sustancia es una compra financiada, digamos. ¿Sí? Y sí, pero no lo digas así en un final. Ok. Bueno, entonces mi Habla pregunta... de leasing. Leasing, sí, Porque sí. es distinto el contrato también. Sí, estamos. Pero mi pregunta entonces es la siguiente. Yo noto que en el ejercicio número 21 de la guía de trabajos prácticos, porque usted vio que nosotros hacemos los dos flujos de fondos, el flujo de fondos Sí. de comprar el bien y el flujo de fondos del leasing. Perdona, te voy a interrumpir por algo antes de que se me pase. Yo te dije, no lo digas así en un examen, pero en realidad no es tampoco una compra el leasing, porque el bien sigue siendo propiedad del banco, no es tuyo. En cambio, si vos compraras con un préstamo, el bien pasaría a ser propiedad tuya. Exacto, está bien. ¿Está? Sí, mi comentario iba fundamentalmente al tema de que la opción es más una obligación que una opción. Sí, no, eso estoy de acuerdo. Eso estoy de acuerdo. Bueno, entonces le decía, nosotros hacemos los dos flujos de fondos y elegimos la alternativa más conveniente, como siempre. Sí. Y decimos, para que la comparación sea, digamos, homogénea, en los dos escenarios suponemos o que terminamos con el bien o que no terminamos con el bien, ¿cierto? Sí, entonces, tiene que ser la misma. En los ejercicios 21 y 22, que los dos se refieren al leasing financiero, por ejemplo, cuando hacemos el flujo de fondo del leasing, en el ejercicio 21 incluimos en el flujo de fondo el pago por el ejercicio de la opción de compra para ser, digamos, homogéneo con el otro flujo de fondo de comprar, y en el ejercicio 22 es al revés, o sea, suponemos que no terminamos con el bien y en ese flujo de fondo del leasing no se incluye el desembolso del pago de la opción de compra. Mi pregunta es si es razonable hacer ese supuesto, siendo que se trata de un leasing financiero. El supuesto de que yo no me quedo con el bien. No es razonable. Para mí no es razonable, vuelvo a repetir, porque suponte que vos no ejerzas la opción. En general yo creo que hasta más que opción figura como la obligación de, pero si vos no ejercés, imagínate un tractor, te compraron un tractor, el banco compró un tractor porque vos tenés campo, pediste para tenerlo en leasing. Vos no pagás, no ejercés la opción. El banco no se va a quedar con el tractor, el banco lo va a tener que vender al tractor. Y de esa venta va a surgir o que sale pata, digamos, o si no va a surgir alguna diferencia a favor o en contra tuyo, pero la única alternativa para mí de esa situación, pero que en cuyo caso tendrías que hacer un arreglo a la situación de compra, es que digas, no ejerzo la opción, lo que implicaría que se vende el bien en el mercado al valor de la opción, es decir, que ejerciste y lo vendiste automáticamente, lo que salió por un lado entró por el otro, pero eso también implicaría la liquidación del otro bien, que tendrían que tomarlo en ese momento, no sé si lo hicieron o no. En el caso donde... De la compra, digo yo, ¿cómo hicieron? Porque si vos no ejerciste la opción, significa que en ese momento tendrían que haber liquidado el bien que compraste. Bueno, por eso, ahí estaría bien porque en el flujo de fondos de comprar el bien, hacemos como que lo vendemos al final del horizonte de planeamiento. Y bueno, entonces estaría bien ahí. ¿Por qué? Porque el supuesto sería, no es que no ejerces la opción, sino que la ejerciste y automáticamente te vendiste el bien. Okay. O sea que es la única... Es algo que no se desprende de la lectura de la consigna. Claro, digamos. puede Entonces estar. parece un poco... Sí, como que le falta algo. Muy elaborado, digamos, pero sí. Está bien, yo entiendo perfectamente lo que usted me explica, es lo que yo también pensaba de antemano, pero me desconcertó porque en dos ejercicios de leasing financiero se hacía un distinto supuesto respecto del ejercicio de la opción, cuando yo por lo conceptual entendía que correspondería siempre. Sí, que corresponde a la opción. Sí. Pero bueno, está perfecto, me aclara usted
esta duda con todo lo que estuvimos charlando recién. Le agradezco. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vayan armándose las preguntas para las próximas clases porque nos quedan 2 clases, una que no me va a llevar mucho tiempo desarrollar el tema que falta y después vamos a tener que hacer repaso de los temas que ustedes prefieran para el examen. Bueno, los libero y nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.